Alerta, millones que asisten a la iglesia van de camino a la perdición eterna. ¿Cuántos hoy, llamándose cristianos, cometen cualquier cantidad de pecados a propósito? ¿Cuántos hoy, llamándose cristianos, están cometiendo adulterio y viviendo en pasiones desordenadas con la esposa o con el esposo del compañero? ¿Cuántos hoy, llamándose cristianos, están haciendo negocios ilícitos? ¿Cuántos hoy, llamándose cristianos, están engañando a los clientes? ¿Cuántos hoy, llamándose cristianos, están hundidos en los vicios? ¿Cuántos hoy, llamándose cristianos, no viven de acuerdo a la palabra de Dios? De hecho, hoy vemos no solamente individuos que se llaman cristianos y viven en pecado, sino que vemos iglesias completas que viven en pecaminosidades. Iglesias donde proliferan los bailes sensuales, los asistentes quedan extasiados al ver al grupo invitado con chicas y chicos bailando con los pantalones caídos, enseñando la piel de sus glúteos y bailando por todos lados con el humo y las pantallas, y la gente con sus celulares tratando de grabar algo. ¿Es cristianismo? No, no es cristianismo. Hoy vemos cómo se llevan a cabo conciertos de todo tipo que aparentan ser cristianos porque tienen el título de cristianos, pero de evangelio no tienen nada, nada de Biblia, nada de confrontar a la gente con el pecado. Hoy estamos viviendo una generación en donde muchos predicadores parecen payasos contando chiste tras chiste desde el púlpito, en vez de predicar la palabra del Señor que conduce a la vida eterna. Hoy muchos están predicando solo de prosperidad material, y mientras más te hablen de prosperidad material, la gente como que está más feliz, pero ese no es el evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvar. Hermano Andri, o sea que la prosperidad no es de Dios. Sí, es de Dios. Los evangélicos prosperamos porque cambiamos nuestro estilo de vida, pero el sentir central del evangelio no es la prosperidad material, es la vida eterna. El sentir del evangelio no es que yo te predique a ti, serás prosperado, serás bendecido, tendrás casas, tendrás carros, irás a las naciones, serás sano. Ese no es el sentir del evangelio. El sentir del evangelio es que yo te diga: deja el pecado, arrepiéntete, Cristo viene pronto, hoy es el día de salvación. Si no te arrepientes te quedas, mi amigo. Ya estamos a las puertas del fin. El evangelio es poder de Dios para salvar. Que se nos quede claro eso. El evangelio es poder de Dios para salvar al judío primero y luego a nosotros. Estimados hermanos, qué tristeza da hoy mirar las barbaridades que se cometen en el pueblo de Dios. Ya parecen muchos templos, parecen circos, en donde el predicador hace una pausa en la prédica y empieza a ver al techo y dice: wow, está cayendo polvo de oro del techo. Por favor, esto no es un circo. Abra la boca: ay, tiene 2 muelas de oro. Por favor, por favor, por favor. Cristo vino para que tú tengas muelas de oro. Cristo vino para que tú hagas ver cómo cae polvo del cielo o del techo. No torzamos la verdad de las escrituras, por favor. Si algo caracteriza a la iglesia bíblica de Guatemala es que somos bíblicos. Y todo lo que esté aquí en la palabra de Dios lo vamos a predicar llana y sencillamente. Lo demás no lo vamos a tolerar. Hoy, hermanos, preguntémonos: ¿somos de verdad cristianos o estamos jugando al cristianismo? ¿De verdad tú eres cristiano o solo estás jugando al evangelio? ¿De verdad? ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Cómo lo sabes? Hay mucha gente que tiene 20 años de asistir a las iglesias, y cuando uno los confronta con una pregunta: ¿realmente eres cristiano? No sé, pastor, he estado en la iglesia, claro, pero en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Y aquí en esta congregación muchos somos trigo, pero muchos pudieran ser cizaña, que están en la iglesia, están sentados en las bancas, pero no van al cielo. Por eso le puse a esta prédica: millones de asistentes a la iglesia hoy van camino a la perdición eterna. Llegará el día, hermanos, en que el mismo Señor Jesucristo juzgará a las naciones y con su hoz cegará
Y los que somos trigo iremos al granero celestial, y los que son cizaña irán al tormento eterno. Hermano, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Eres de los que solo asisten a la iglesia pero todavía no ha tenido un cambio tu vida? Si tu vida no ha cambiado, por el fruto que tú tienes se conoce si eres o no eres cristiano. Punto. Hoy llegamos a la prédica número 51 de la serie Apocalipsis que estamos estudiando en la Iglesia Bíblica de Guatemala, y nos corresponde mirar nuestro pasaje de estudio, el cual se encuentra en Apocalipsis 14, 14 al 20. Leamos. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El que está escribiendo Apocalipsis es Juan, el apóstol. Y Juan nos presenta dos escenas del juicio final. La primera escena, una cosecha de trigo que es cosechada por el Hijo del Hombre. Y la segunda escena, una cosecha de uvas que es cosechada por un ángel. La primera, el trigo al cielo. La segunda, las uvas al lagar de la ira de Dios. Empecemos nuestro estudio. Apocalipsis 14, 14. Vamos verso a verso. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Ok. La primera cosecha es llevada a cabo por uno semejante al Hijo del Hombre, dice la Biblia. Recordemos a quién se le da ese calificativo, queridos hermanos: a Cristo. Vamos a la Biblia para ver por qué a Cristo se le llama el Hijo del Hombre. Leamos Daniel 7, 13 y 14. Vamos a ver por qué a Cristo se le llama el Hijo del Hombre, y que Él mismo es el que va a cegar la tierra en un futuro cercano. Daniel 7, 13, 14. Miraba yo, dice Daniel, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El título de Hijo del Hombre nos indica que es Jesucristo. Como sabemos, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre para venir a la tierra, pero era Dios. Siendo Dios, se hizo hombre. Por eso se le da el calificativo de Hijo de Hombre. Siendo Dios, se hizo hombre, y por eso es que tiene la facultad de juzgar a los hombres en su segunda venida. ¿Por qué? Porque es un hijo de hombre. Miremos lo que dice Juan 5:27. ¿Qué dice San Juan 5:27? Recordemos que Juan, el que escribe el Evangelio, también es el mismo Juan que escribe el Apocalipsis, y el mismo que escribe las 3 cartas de Juan. Juan 5:27. El Padre le dio autoridad de hacer ¿qué? De hacer juicio, por cuanto es ¿qué? Es el Hijo del Hombre. Ahí está. ¿A quién? A Jesucristo. Vamos también a Mateo 25, 31 al 34. Les dije que íbamos a leer mucha Biblia. Mateo 25, 31 al 34 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿de quién habla? De Jesucristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones,
¿Y qué hará? Lo mismo que estamos estudiando Apocalipsis. Dice, y apartará a unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Lo que estamos viendo, hermanos, en nuestro estudio de Apocalipsis de hoy es una cosecha final de los que somos de Cristo y una perdición total de los que no son de Cristo, pero lamentablemente están en la misma iglesia. No hay cosa más abominable para Cristo que un cristiano tibio. Alguien que está frío, que está en el mundo, que no es cristiano, pues está frío. Y a los fríos nos manda Dios que les prediquemos el evangelio. Alguien que está caliente, que está sirviendo a Dios, que está lleno del Espíritu Santo, que está lleno de la palabra de Dios, está caliente, le agrada a Dios. Pero el tibio es aquel que estando en la iglesia salta con cada concierto, llora con cada canción de ministración, llora con cada prédica, tiembla delante de Dios, pero no cambia su vida, sigue en pecado. Esos no van al cielo. Y no quiero decir que llorar esté mal o temblar esté mal. No, eso está muy bien. Lo malo es que hay gente que aún haciendo eso está en pecado. Hay gente que adentro de las iglesias sigue en pecado. Veamos, hermanos, ¿qué dice Apocalipsis 14, 15, 16? Sigamos el estudio porque si no nos entra la tarde. Apocalipsis 14, 15, 16 dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. ¿Y qué decía ese otro ángel? Mete la hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz y la tierra fue cegada. ¿Qué es esto? El arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo venga en su segunda venida, nos encontraremos con Él en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Él cegará la tierra. Ya la tierra está madura. Ese ángel sale del templo, hermanos. Ese ángel anuncia que la tierra está madura. En otro sentido, anuncia que ya los cristianos están listos y los que no van a conocer a Dios también están listos para la perdición. La implicación es que los verdaderos creyentes, hermanos, no serán separados de los malos creyentes, de los que no son, sino hasta el final, cuando Cristo venga en su segunda venida. Esa es la implicación. ¿No me creen eso? Vamos a ver una parábola en donde el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Vamos a ver la parábola del trigo y la cizaña, San Mateo 13, 24 al 30. Les digo cuál es la implicación. La implicación es que todos estaremos juntos, pero en el día final, ahí se darán cuenta quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Como la parábola de las 10 vírgenes, ¿se acuerdan? Que también podríamos citarla y traerla a colación. Pero para efectos de la prédica de hoy, veamos San Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre, escuchen bien, que sembró buena semilla en su campo. Fíjense, sembró buena semilla. Supongamos que sembró el evangelio. Versículo 25. Pero mientras dormían los hombres, o sea los sembradores, vino el enemigo. ¿El enemigo quién? Satanás. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ok, versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, o sea los agricultores, y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. ¿Quién es el enemigo? El diablo. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también con ella el trigo. Versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, esto es en el día de la segunda venida de Cristo, yo le diré a los segadores: recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero también recoged el trigo en mi granero. Es exactamente lo mismo que está hablando Apocalipsis en nuestro estudio que estamos teniendo verso a verso de ese maravilloso libro profético. Apocalipsis está hablando de lo mismo. Jesucristo en su segunda venida con su hoz segará el trigo.
y otro ángel con su hoz segará las uvas para el lagar de la ira de Dios. ¿Realmente estás en el camino del Señor? El evangelio no es para entretener personas, hermanos. No, para entretener personas hay que ir al circo a ver payasos que tiran cuanta bolita para arriba y que se entretiene uno. El evangelio es preparando a la gente para ir al cielo. Cuando yo estoy en la empresa para la cual trabajo y llega un nuevo y me lo recomiendan a mí, me dicen: entrena a este chico nuevo. ¿Qué tengo que entregarle yo a mi jefe? Un chico nuevo entrenado al cabo de un mes. La iglesia es eso. Estamos preparando gente para el encuentro con Dios. No preparando gente para que sean millonarios, carros y polvo de oro, dientes de oro. Eso que nos importa. O sea, a mí me importa igual si tengo dientes de oro, de plata o así como los tengo. Me da igual. ¿Qué me va a dar eso a mí? Que caiga polvo de oro me da igual que caiga polvo del Sahara y que se arruine mi carro. Igual el polvo de oro me arruinaría el carro. Tengo que limpiarlo y ese se raya. O sea, eso son tonterías. El evangelio no es de tonterías. El evangelio es palabra de Dios. No fue tontería que Cristo vino un día para abrir sus brazos de amor y misericordia en la cruz del Calvario, para salvarnos. Y ahí en la cruz, ahí entregó su vida para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si Dios te prospera, te prospera. Si Dios te sana, te sana. Pero no es de que le arrebates a Dios tu sanidad y tus bendiciones. No, Señor. Pablo mismo, siendo apóstol de Jesucristo, le oró 3 veces a Dios: sáname, quítame el aguijón de mi carne. Y Dios le dijo: Pablito chulo, bástate mi gracia, no te voy a sanar, hijo. Apóstol. Él hubiera podido decir: arrebato mi salud y la arrebato y declaro. No, apóstol. Y Dios le dijo: espérate, no te voy a sanar. Y Pablo se incorpora y dice: de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese es el evangelio. Yo no estoy aquí para predicar cosas que están fuera de la palabra de Dios. Sigamos nuestro estudio. ¿Cómo sé que soy cristiano, pastor? Por sus frutos se conoce el árbol. Amén. Y el Espíritu Santo da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Miremos que dice Juan 8:36. La peor cárcel de la gente hoy en día es la cárcel de las personas que están viviendo en la iglesia, pero aún viviendo en la iglesia viven en pecado. Esos están presos en una cárcel de su mente y no saben cómo liberarse, porque simplemente no han querido entregar su corazón a Cristo de a de veras. ¿Qué dice Juan 8:36? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La peor cárcel del ser humano no es la zona 18 aquí en Guatemala, una de nuestras cárceles más fuertes. La peor cárcel del ser humano no es la mega cárcel del Salvador. No, la peor cárcel del ser humano es la cárcel de sus propios pensamientos, que lo mantienen hundido en el vicio del pecado y no quiere salir de ahí, y no puede salir de ahí a menos que Cristo entre a la vida de ese ser humano y realmente lo haga libre de esa opresión mental que lo lleva siempre a pecar. Si Cristo te liberta, serás verdaderamente libre. Sigamos nuestro pasaje, hermanos. Apocalipsis 14, 17 al 20. Leamos los últimos 3 versículos. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y escuchen esto, ¿de dónde salió? Y del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. ¿Quién llamó? El del altar llamó al que tenía la hoz y le dijo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esto, el versículo 20, es la batalla del Armagedón. La vamos a estudiar dentro de poco. Ahora no voy a entrar a la batalla del Armagedón, pero esta es.
Ahora me quedo con los dos ángeles. El primero, el Hijo del Hombre, metió la hoz y cosechó el trigo para su granero, el arrebatamiento de la iglesia. El segundo, el ángel que sale del altar le habla al que tenía la hoz aguda. ¿Por qué del altar? ¿Se recuerdan de Apocalipsis 6 cuando estudiamos que debajo del altar en el cielo estaban las almas de los decapitados, aquellos que habían sido muertos por el mensaje de Cristo y guardar el testimonio? ¿Se acuerdan? Y clamaban, dice, las almas de los decapitados debajo del altar clamaban pidiendo justicia a Dios. Por eso el ángel sale del altar, porque ahí está el clamor de las almas de los que habían muerto por causa del evangelio. Ahí está el alma de Esteban, aquel mártir del evangelio, en donde el apóstol Pablo, cuando antes de ser apóstol, estaba cuidando la mochila de los que apedreaban a Esteban. Ahí están las almas de los que han muerto por el evangelio. Y esas almas clamaban a gran voz. Y por eso de ahí sale la voz del ángel para pedir que corte todas esas uvas y que las ponga en el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Hermanos, les voy a decir esta frase. Cuando Jesucristo vino a la tierra en su primera venida, vino a entregar su sangre para salvar a los pecadores. Cuando Jesucristo venga a la tierra en su segunda venida, vendrá a entregar la sangre de los pecadores que no quisieron aceptar su salvación. Hay una diferencia. La primera venida, Él entregó su sangre para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La segunda venida, todo aquel que no cree en Él entregará su sangre en el lagar del furor de la ira de Dios. Pastor, ¿y por qué no nos predica más del amor de Dios? ¿Qué más quieres que te predique del amor de Dios? Esto es el puro amor de Dios. El amor de Dios es la ira de Dios también. No podemos predicar de amor sin ira. De hecho, te aseguro a ti, y te lo puedo firmar ante un abogado si quieres, que si alguien se lleva secuestrado a un hijo tuyo hoy mismo, o a tu mami, o a tu pareja, y que lo están torturando, y que te mandan un dedo, y que después te mandan otro dedo, y tu hijito te dice: papi, por favor, sálvame, y tú no sabes qué hacer, no sabes dónde están los secuestradores. Lo primero que tú quieres es justicia, y tú vas, pides justicia, dice: por favor, hagan justicia, y que esos que secuestraron a mi hijo paguen con su vida todo lo que han hecho. Eso es lo mismo, la misma figura acá, la misma figura. Pagarán con su vida aquellos que están jugando al evangelio. Por eso es que en el final de los días la Biblia dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, no en tu nombre hacía campañas evangelísticas, no en tu nombre sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. Y el Señor les dirá: de cierto les digo que no les conozco. Wow. El evangelio no es juego, hermanos. No es moda, no. El evangelio es poder de Dios para salvar. Nunca olvides eso. Esta es una iglesia evangélica. Por eso predicamos el evangelio. Yo le decía lo del primer culto, se lo digo a ustedes: yo soy un escritor, tengo 5 libros publicados. Yo imparto conferencias, y cuando me invitan a dar conferencias motivacionales, voy e imparto conferencias motivacionales. Puedes buscar en internet andricarias.com, ahí está la serie de conferencias y todo lo que yo hago. En mi mismo Facebook, ahí están los libros anunciados si los quieres comprar. Nunca te he vendido un libro en la iglesia, porque la iglesia no es para vender cosas. Ni te los he dicho siquiera. Hasta hoy estoy abriendo mi corazón con esto de los libros. Muchos de ustedes no sabían y dirán: oh, no sabía. Claro, no me importa hablar de eso aquí. Si tú me invitas a tu empresa a que te motive a los chicos de la empresa, ahí voy a hablar motivación. Pero aquí no. Aquí voy a hablar Biblia. Aquí voy a hablar el camino al cielo. Para mí sería fácil agarrar un mensaje motivacional y venirlo a dar aquí. No, aquí hablo la palabra de Dios que cambia vidas. Porque si no, en aquel día yo tendría que pagar por haberte mentido a ti y cargar con todo el peso tuyo por la eternidad. Y yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Imagínense, yo no quiero esto. Que Dios me dijera: Andri, te di una congregación
Hacías 2 cultos cada domingo, hijo. La gente llegaba con ansias de escuchar el evangelio y tú le hablabas de prosperidad y le hablabas de cosas materiales y le hablabas de que, por favor, nunca les hablaste de Cristo, ni de la vida eterna, ni de dejar el pecado. ¿Cómo estaría yo para siempre torturado eternamente? Pero yo quiero llegar al cielo y encontrarme con mi Salvador y tirarme a sus pies y decirle: Señor, en lo que yo pude, en lo que pude interpretar las escrituras, traté de predicar la Biblia pura a la iglesia. Perdóname si me equivoqué en algo, pero yo te amo. Aquí están los hermanitos de la iglesia bíblica que han venido conmigo en este arrebatamiento. Míralos, aquí estamos. Acéptanos, por favor. Te amamos, Señor. Yo no quiero sufrir por testarudo. Yo quiero hablar la Biblia, pero más que hablar, yo quiero vivir la Biblia. Y a veces, cuando queremos vivir la Biblia, experimentamos duras pruebas y luchas. Pero si sabemos soportar eso, aquel que soporta la tentación tendrá una gran bendición futura. Él tiene cuidado de mí y Él tiene de ti también. Si Dios cuida las flores, si Dios cuida a los pajarillos, ¿no cuidará de ti? Entonces no te empecines en pensar que el evangelio es para ser millonario. No, el evangelio es para ser santo. Amén. Y si tú vives en santidad, Dios te puede hacer millonario si a Él le place. Es cosa de Él. En lo que a ti respecta, vive para Dios.